Analizamos la actualidad del sector primario en A Buenas Horas con Teo Hernando, secretario general de ASAGA de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues siempre es un placer poder hablar del sector primario, de conocer las inquietudes, ¿no?, que tienen. Ahora profundizaremos también en este 2025. Pero para empezar sí me gustaría centrarme en lo más actual y lo que está pasando en Estados Unidos con la gripe aviar. Escasez de huevos, precios inasumibles y decenas de miles de gallinas sacrificadas. ¿Hay preocupación en el campo canario o vamos a hablar en España, de la información que ustedes tengan de que algo como eso pueda pasar aquí? Sí, bueno, ya está sucediendo en Europa por esto de las migraciones de las aves silvestres, ¿no? Se ha recomendado en determinados puntos de la península, o sea, ya estamos hablando de nuestro país, que se restrinja sacar a las gallinas o a las aves en espacios exteriores, ¿no? Al aire libre, sin un techo. En algunos puntos de la península, donde hay muchas granjas de tipo campero, fíjate que hace unos años la Unión Europea lo que estaba priorizando era que se trasladara de gallinas de jaula a gallinas camperas y ahora nos empezamos a dar cuenta de que esto a nivel veterinario es un problema, ¿no? Y esto ya lo decían los veterinarios hace unos años, cuando en Europa se empezó a imponer esta visión buenista, ¿no? Que no está sustentada en unos argumentos técnicos o en este caso veterinarios, sino simplemente en ideología animalista. Es decir, es que es más bonito tener a las gallinas sueltas en el suelo, ¿no? Que estén corriendo en libertad en el campo. Bueno, pues ahora resulta que la gripe aviar, fíjate cómo es, que si pasa un ave silvestre, pues de cualquier tipo, incluso una paloma, que está afectada por la gripe aviar y hace una deposición en el suelo y esas gallinas están picoteando el suelo, pues se infecta a todas las gallinas y hay que sacrificar a todas las gallinas de esa explotación. Y Claro. eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, una vez más, nos vuelve a dar la razón, la realidad, en el que este tipo de normativas y este tipo de imposiciones que se hacen a nivel legislativo se tome en consideración al sector, se escuche a los profesionales y no solo a los profesionales que se dedican, en este caso a los ganaderos que se dedican a esa actividad, sino a todos los técnicos que están involucrados. En el caso de la ganadería, evidentemente a los veterinarios y a los colegios oficiales veterinarios, a ver cuál es su opinión. Y en el caso de la agricultura, a los colegios de ingenieros agrícolas y agrónomos, que para eso están. Porque es que muchas veces vemos que la normativa viene de despachos sin tener en cuenta la realidad, o sea, sin saber realmente lo que pasa en la realidad en el campo. Y por eso hay mucho enfado en el mundo agrario, especialmente en Europa, porque todas estas normativas lo que hacen es ahogar al productor, estrangularlo cuando se están dando cuenta que en realidad eso no va a servir para nada, ni es hacia mejor, ni siquiera para el bienestar de los animales. Ya estamos viendo que es mejor una gallina que esté en un espacio un poquito más grande o una gallina a la que haya que sacrificar porque ha estado en el suelo. Claro, que a Es lo mejor esa, que esa política de bienestar animal no tiene en cuenta la importancia que tiene el mantener lo que antes sí siempre ha funcionado y no ha habido ningún problema, ¿no? Que a lo mejor una cosa, hay que diferenciar el maltrato animal a mejorar condiciones que a lo mejor no le son propias, ¿no?, a estos animales. exactamente. Y luego otro ejemplo muy, muy claro de toda esta doble vara de medir que tenemos tanto en Estados Unidos como en Europa, que nos asemejamos mucho en este ámbito, ¿no? En imponer ideologías, es el caso de los huevos de Marruecos, ¿no? Hace unos años y también a partir del 2027 se han ido imponiendo determinadas normativas en el ámbito del bienestar animal, como por ejemplo la ampliación del espacio en las jaulas, ¿no? Bueno, pues las jaulas que se estaban utilizando se vendieron a Marruecos. Son jaulas que ya están prohibidas en la Unión Europea, ya no se pueden utilizar, pero sí están produciendo en Marruecos con esa misma superficie por animal y esos huevos están entrando libremente, sin aranceles y sin ningún tipo de cortapisas, a España y por supuesto a Canarias también Claro. y a toda Europa. Entonces vamos a ver, si estamos prohibiendo por el tema del bienestar animal y los ganaderos se han tenido que adecuar a eso, ¿por qué le permites a Marruecos que entre ese tipo de productos? Sí, sí, Son cosas que no tienen lógica. sí, porque tú mismo te estás disparando al pie, con lo cual, pues bueno, prohíbes al que está aquí que haga algo y permites que el de fuera lo haga y luego realmente encima, pues claro,
repercute en el precio porque no puedes competir, ¿no? Con precios más económicos No puedes que de los que te competir vienen de fuera. porque si tienes que aumentar la superficie por cada animal, esto ha supuesto que muchos ganaderos han tenido que reducir en 1/3 el número de animales. O sea, en la nave que tuvieran o en la granja que tuvieran, tienen un espacio limitado. Si tienes que ampliar la superficie por animal, reduces la producción. Al reducir la producción se te elevan los costes, porque los costos siguen siendo los mismos. La infraestructura que tienes es la misma, los trabajadores que tienes es la misma, la maquinaria es la misma, los gastos de luz son los mismos, los gastos de agua son los mismos, toda la normativa burocrática es la misma. Por lo tanto, tus costes han subido un 30% y sin embargo al de Marruecos le permites que te compita en el mismo mercado. Claro. Y eso pasa con multitud de productos, que ahora si quieres hablaremos también del tema del acuerdo de Mercosur, ¿no? Que es exactamente el mismo ejemplo. Para cerrar este asunto de la gripe aviar, ¿en qué porcentaje de peligro estamos de que llegue, por ejemplo, a Canarias y que pueda afectar también a las gallinas de Canarias? En Canarias, la única zona donde se ha limitado o se ha hecho la sugerencia de que no se saquen gallinas al exterior o por lo menos se cubran el techo es en Fuerteventura, por esto de la migración de las aves. El resto de Canarias no ha afectado tanto, gracias siempre entre comillas a ese aislamiento geográfico que tenemos, en el que muchas de las enfermedades, que también era otro de los asuntos que teníamos con el tema del puerto de Tarfaya, ¿no? Con Marruecos, ¿no? Muchas de estas enfermedades ganaderas hemos conseguido estar aislados pues precisamente por este aislamiento geográfico. Si lo que hacemos es libertad de movimiento, como pasaba con esta reivindicación del no al puerto de Tarfaya, ¿no? Si facilitamos el movimiento de vehículos, en este caso, de zonas con enfermedades ganaderas endémicas, como pueden ser las enfermedades de los caprinos, de los ovinos, la enfermedad hemorrágica o la lengua azul, hacia Canarias, pues en lugar de ya estar aislados, vamos a estar totalmente expuestos a este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, en Canarias, si lo tratamos bien y si somos serios a nivel de fronteras y de registros, vamos a conseguir mantenernos libres de este tipo de enfermedades. Si no, pues que sea lo que Dios quiera. Bueno, vamos a ver si somos capaces, ¿no? Como bien dice Teo Hernando, ¿no? De mantenernos fuera del alcance de estas enfermedades. Y viendo la carencia que tienen en Estados Unidos de huevos, que el cartón de 2 está a 12, 14 dólares, no podemos nosotros aprovecharnos de esto y exportarlo. Tampoco tenemos, digamos, tanta capacidad como para a lo mejor proveer, aunque sea de manera mínima, en un mínimo porcentaje, la carencia que tienen ahora mismo en Estados Unidos. Nosotros desde Canarias tenemos un tanto por ciento de autoabastecimiento en nuestra región de solo el 62%. Por lo tanto, todo lo que producimos en Canarias se consume en Canarias. Claro. De huevos de producción en Europa, yo creo que es un producto tan delicado que desde Europa hacia Estados Unidos no merece la pena la exportación. Seguramente países como Canadá o México se estarán encargando de poner a producir las máquinas a todo rendimiento para abastecer ese mercado, ¿no? Pero desde Europa lo veo complicado porque es un producto muy sensible en el transporte también. Y te digo, desde Canarias sería inviable porque no tenemos suficiente ni para nosotros mismos. Hace unos años, hace 10 años, un poquito más, estamos casi rondando el 90% de autoabastecimiento en huevos, pero eso ha descendido porque al final los ganaderos son los que son, los que van quedando. Cada vez la competencia es mayor, aunque sí es verdad que es un subsector que ha ido creciendo levemente, en torno a un 10% de los pocos subsectores ganaderos que ha crecido en Canarias, pero ahora estamos en torno a eso, un 62% de autoabastecimiento, y con la limitación además de todo esto de la ordenación territorial, la ley del suelo, limitación territorial. O sea, hay muchas granjas que ahora quieren expandirse un poquito por esto de que quieren poner más gallinas en campero, que necesitan más superficie, pues por los problemas burocráticos que tenemos en el suelo de Canarias, no se les permite la ampliación de esas granjas. Por lo tanto, aumentar la producción en Canarias de huevos va a ser compleja. Entonces, claro, tenemos un 67% de autoabastecimiento para llegar al 100%, ¿no? De poder tener a lo mejor, pues no sé, la cantidad que precisamos, tienen que venir huevos de fuera. Claro, nosotros traemos muchísimo huevo de fuera, principalmente las grandes superficies ya las traen concertadas, ya de granjas que son incluso propias o que tienen convenios con ellos, ¿no? Pues grandes superficies, estamos hablando bueno, de Alcampo, Carrefour, Mercadona, Aldi, todos estos grandes supermercados traen mucho huevo de la península especialmente. Claro, entonces si se diera un caso en la península de gripe aviar, Canarias, aunque podamos estar libres, ¿no? por estar en territorio fragmentado, como decía
Teo Hernando, con un 67% no habría huevos para todos. No habría huevos y lo que supondría sería un aumento de precios como en Estados Unidos, claro. Claro, con lo cual, pues bueno, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estamos ahí en esa dinámica de que, bueno, como no llegamos con lo que tenemos, pues tenemos que echar mano de lo que viene de fuera y ahí está el peligro. Pues estos son los riesgos de lo que siempre hablamos de la manida conversación de la soberanía alimentaria tan famosa, ¿no? Si dependemos tanto del exterior, cualquier cosita que pase ajeno a nosotros, del que no podemos controlar, suceden estas cosas, al final nos va a tocar el bolsillo de una forma muy importante. Sin duda. Muy importante. Bueno, hace un instante hablaba también Teo Hernando del peligro de Mercosur, ¿no? ¿Cómo puede afectar a Canarias este acuerdo? Y me entiendo que ustedes ya han evaluado, valorado y están observando de manera muy vigilante a ver qué va a pasar con el campo canario. Sí, el Mercosur, la verdad que es un acuerdo muy injusto, porque es un acuerdo unilateral de Alemania por sus intereses propios. No está teniendo en cuenta el resto de intereses del resto de los países de la Unión. Y entonces está abriendo o pretende abrir fronteras a nivel económico, a nivel aduanero, ¿no? A nivel de comercio, con una zona muy grande que es todo, pues todo el cono sudamericano, prácticamente todo el cono sudamericano. A cambio, es un comercio de todo lo que produce Alemania, exportarlo para allá, a cambio de la importación de productos agrarios, principalmente, de estos países, porque son los que lo que tienen para ofrecer, básicamente. Argentina, Brasil y estos países lo que tienen es producción agraria, carnes especialmente, azúcares y productos así. Entonces, esa es la contrapartida. Vale, yo dejo que tú vengas para acá con tus productitos, pero a cambio yo tengo que mandar los míos para allá, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está haciendo Alemania. Alemania está teniendo una crisis muy importante de su gran industria, que es la automoción, por la competencia que le está suponiendo China, porque China va a todo meter, y Alemania, al descentralizar sus producciones, como gran parte de la industria europea, principalmente a China, depende de China en las piezas, en gran parte de las piezas de sus vehículos. Cuando China se le ha comido o le está comiendo ese sector, Alemania está diciendo, tengo dos opciones, o empezar a cerrar fábricas en Alemania, que sería un desastre, o empezar a buscar otros países a donde mandar mi producción, que no solo sea principalmente Europa, sino vamos a intentar en Latinoamérica, ¿no? Y eso es lo que han hecho. Se querían ahorrar en torno a 3.000 millones de euros en aranceles, mandando para allá vehículos, servicios financieros, que es de lo que trabaja Alemania también, bancos, e industria farmacéutica. Gran parte de los ministros de los países mediterráneos, Francia, Italia, evidentemente le saltó la alarma rápido y dice, pero vamos a ver, claro, si es que el único beneficiado vas a ser tú, chaval, y me vas a perjudicar a mí un peso muy importante que es mi producción agraria, porque a Alemania le dará igual su producción agraria, pero a los países mediterráneos no les da igual. Pero lo que no entendemos de todo esto es que España esté aplaudiendo esta medida. Que el ministro Planas esté diciendo que es un acuerdo justo y necesario. ¿Cómo que justo y necesario? Si es que en el caso de Canarias, si ya de por sí teníamos una competencia tremenda con la banana latinoamericana, que hay que recordar que muchas veces decimos, no, pero es que claro, es que es muy injusto que no se les deje producir o no se les deje crecer a los productores latinoamericanos, pobrecitos ellos, ¿no? Bueno, pobrecitos ellos están en manos de 4 empresas norteamericanas. Son 4 empresas las que manejan la banana que viene para Europa. No, y te iba a decir que además tienen una población de millones de habitantes en Norteamérica, en Sudamérica y en parte de Canadá también, ¿no? Con lo cual dices tú, bueno, que también tienen un mercado amplio dentro de su propio territorio. Y que volvemos otra vez a las condiciones en las que se producen esos productos. Claro, también. Productos fitosanitarios, en el caso de la ganadería, están utilizando soja, o sea, productos transgénicos como la soja principalmente. Bueno, recordarás seguramente y todos tus oyentes que tuvimos un ministro, el ministro Garzón, que es de Izquierda Unida, ¿no? Ya lo que quedaba de Izquierda Unida, que decía que había que consumir menos carne, esto estamos hablando hace 2 años, menos carne porque era insostenible medioambientalmente. Bueno, pues ahora España aplaude un acuerdo con Brasil, que es el que se está cargando el Amazonas, para producir soja y producir gallinas, o en este caso pollos, que nos van a venir a España sin aranceles, claro, como si fuera un país de la Unión Europea. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que no se coma carne porque no es sostenible?
o que ahora apoyamos a Brasil que entre sus productos cuando se está cargando el Amazonas. Este acuerdo, si no me equivoco, también desde Canarias han elevado la voz, ¿no? Creo que desde el área de agricultura no están de acuerdo con esta firma de Mercosur y yo no sé hasta qué punto se puede hacer presión desde una entidad regional en asociación, ¿no? Con todos los que forman parte del sector primario para evitar que esto les afecte. Pero claro, teniendo en cuenta que es, como digo, ¿no? Pues un organismo suprarregional, pues claro, va a ser muy difícil. Bueno, pero tenemos el compromiso de las asociaciones a nivel nacional. Nosotros pertenecemos a SAJA, en este caso, que también están haciendo presión porque evidentemente también están en contra de este acuerdo. Claro. Ya el lunes pasado, el día 10, se han iniciado algunas movilizaciones de productores en España y seguramente a través ya de estas organizaciones a nivel nacional como ASAJA, COAC o UPA o Unión de Uniones, se realizarán movilizaciones más intensas para intentar que el ministro cambie de opinión. Sobre todo porque nos podemos sumar a la locomotora que es Francia. Francia ya se ha posicionado en contra de Mercosur, por lo tanto nos podemos aliar a nuestro vecino y a Italia también en una fuerza en la que no vamos a ir solos, vamos a ir con otros dos países muy potentes, ¿no? Es entendible. Como te decía antes, el tema del plátano, la banana cada año va restándole cuota de mercado al plátano de Canarias. Y ya está casi 50-50, ¿eh? El plátano de Canarias creo que estaba en un 55% y ellos un 45%. Pero es que si ahora encima va a tener libre mercado, ahora ya no tienen límite, ya Claro. no tienen freno esta gente, ¿no? Y no solo en el caso del plátano de Canarias, sino también en el azúcar en España, sobre todo en la región de Castilla-León. Es una zona muy azucarera, con la remolacha azucarera, y todo este azúcar que pueda venir de Latinoamérica sin aranceles y sin nada, puede suponer la pérdida de todo este sector en España. Ahora que ha hablado también Teo Hernando de aranceles, ¿afectará algún producto de Canarias el que Estados Unidos pues empiece a imponer aranceles a todo el mundo como estamos viendo, que ha abierto la veda y ha dicho que Europa también va a sufrir ese castigo? ¿Hay algo en concreto del sector primario que se vea que también se va a afectar por estos aranceles? Nosotros del sector primario de Canarias lo que se exporta sobre todo es vino o productos elaborados, ¿no? En el caso de la exportación hacia Estados Unidos, creo recordar así de memoria que los últimos datos son en torno a 60 millones de euros de exportación, que no, es una cifra dentro del global pequeña, pero oye, es una cifra considerable, pues 62 millones es una cifra ya considerable. Que pueda afectar especialmente a los vinos. Bueno, los vinos españoles y canarios son vinos ya considerados, ya con un nombre, ¿no? No son un producto a gran escala, no son un producto del gran consumidor, son un producto como gourmet. Entonces, que se le suba el arancel, evidentemente le hará algo de daño, pero un restaurante que tenga vinos con una consideración importante, en este caso canarios, no creo que deje de tener los vinos porque le suban los aranceles. Y si los tienen, bueno, pues seguramente encontrarán la manera de cobrárselo al cliente, Sí, lógicamente. sí, sí. Está claro que es un producto que dices tú, bueno, el que lo quiere lo va a pagar y no va a tener mayor problema, sin duda. Ahí Esto sí. de los aranceles va a influenciar principalmente al gran volumen que pueda ser los cereales o en el caso de Europa, los aceros, el acero, el aluminio, todo eso que está diciendo que también le va a meter un 25% de aranceles. Como eso son grandísimas cantidades que utiliza la industria como materia prima, ahí sí puede afectar mucho al comercio internacional. Pero en el caso de Canarias, eso, como somos puntitos en el océano y lo que vendemos en este caso a Estados Unidos son cosas como muy gourmet, no creo que afecte demasiado. Bueno, antes decíamos al comienzo de esta entrevista, para ir casi acabando, con Teo Hernando, que íbamos a hacer un breve repaso de 2025, pero bueno, hay una de las preocupaciones que ocupa, ¿no?, a la mayoría de aquellos que en los diferentes sectores estratégicos de Canarias se están encontrando hoy es pues, la falta de mano de obra. El sector primario, no digamos, pues es un sector, hay que decirlo así, ¿no?, duro, ¿no? Un sector donde se trabaja mucho. ¿Están encontrando todavía en este 2025 falta de mano de obra y, por otro lado, atraer al joven o a los jóvenes sigue siendo difícil para que se integren también no sé, en agricultura y ganadería de Canarias? Muy complicado, es de los principales problemas que nos estamos encontrando día a día en las explotaciones agrarias y en las cooperativas. La falta de mano de obra, la continuidad del trabajo de esas personas, enseguida buscan otro sector o se dan de baja.
Y no porque las condiciones sean malas, porque cada vez se está industrializando más el sector agrario, se está mecanizando más y por lo tanto las condiciones no son tan duras como lo que podemos pensar. Hay subsectores que son más duros que otros, evidentemente, pero muchos de los que requieren mucha mano de obra ya están muy industrializados. Podemos hablar a lo mejor de la papaya, del tomate, de algunas ganaderías grandes o de lecherías grandes donde transforman el queso o incluso bodegas. Ya muchas de estas empresas agrarias trabajan con mucha mecanización, también por la seguridad alimentaria, la trazabilidad, todo esto, ¿no? Por lo tanto, ya no son trabajos penosos como podrían ser generaciones anteriores. Y eso también es una visión que tenemos que trasladar a la población especialmente a los jóvenes, de que todo ha cambiado y ha cambiado para bien. La digitalización y la mecanización sirve para eso. Pero sí es cierto que incorporar el relevo generacional en Canarias está costando muchísimo. Hay que entender que en Canarias muchas de las explotaciones agrarias han venido de segundas rentas. Al tener el territorio muy pequeño, muy fragmentado, no son grandes explotaciones, por lo tanto no son gente que se dedicara al 100% en esa labor, porque esa pequeña finca no le da suficiente rendimiento como para dedicarse al 100%. Y por lo tanto, esas segundas rentas están más asociadas a otras generaciones en las que les tiraba mucho más la tierra, tenían un apego más emocional porque era de sus padres, etcétera, ¿no? Porque lo habían vivido desde pequeños, por una tradición familiar y porque les suponía un complemento a la renta habitual o el trabajo que tuviera esa persona, ¿no? También antes se tenían más hijos, por lo tanto había que buscarse más la vida para conseguir más ingresos. Y las generaciones actuales no tienen ya tantos gastos, no tienen tantos hijos y también la gente joven prioriza más el ocio que el trabajo o las fincas, ¿no? El estar en contacto con la naturaleza. Al final lo que estamos viendo en los datos es que está desapareciendo simplemente por la jubilación de las personas. Estamos hablando de que, según datos del INE, el 55% de los productores tiene 60 años o más. Claro. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que solo por las jubilaciones están desapareciendo gran parte de los pequeños productores. Lo que está viendo es una concentración, es decir, los grandes son más grandes y los pequeños son los que se van quedando por el camino. Y eso pasó, por ejemplo, en el plátano. Hemos pasado en prácticamente 10 años de 12.000 productores, casi 12.000, a 7.000, o sea, casi la mitad. Sin embargo, la superficie y la producción es la misma. Prácticamente no ha cambiado la producción de plátano. Claro. Quiere decir que hay una concentración. Y si hablamos en términos claros, ¿cuánto cobra un agricultor, un ganadero a día de hoy, digamos, por las horas que trabaja? Un peón, nosotros ahora estamos negociando el convenio colectivo del campo, ¿no? Un peón, hay 7 categorías dentro del convenio colectivo. La categoría más baja sería el peón agrícola, que cobraría el salario mínimo, y luego de ahí para arriba empezaríamos a aumentar en torno a un 5%, incluso hay algunos saltos que son más, en cada escalafón profesional, por decirlo de alguna manera. Vale. En torno a un 5 o 10%. Por lo tanto, podríamos hablar que la media de gente que se dedica al sector agrario, no solo peones, sino capataces, oficiales, sulfatadores, bueno, todas las categorías que hay dentro del convenio colectivo, podríamos estar hablando de en torno a 1.400 euros al mes. O sea que es un salario como hay en otros sectores como la hostelería o en la industria incluso, ¿no? Efectivamente. Bueno, tenemos que terminar. No quiero dejar pasar la oportunidad también de, muy rápidamente, saber la opinión de Teo Hernando de esa firma ayer, gobierno, bancos, convenio que facilita, ¿no?, la financiación a profesionales del sector primario. ¿Positivo? ¿Ven alguna pega? Bueno, nosotros este tipo de convenios los promovimos desde ASAGA hace más de 10 años. Nosotros hicimos la solicitud, la propuesta tanto a las entidades bancarias como al Gobierno de Canarias. Este año se han sumado nuevas entidades bancarias que no estaban suscritas en anteriores convenios otros años. También se han incorporado algunas partidas de la PEPAC que no existían, como la ayuda a los jóvenes agricultores, porque como no tenían histórico era mucho riesgo para los bancos adelantar ese dinero a jóvenes agricultores, pero ahora sí se ha conseguido. Y también el sector de la pesca, que no estaba incluido sus ayudas en el adelanto en los bancos. Pues este convenio consiste en el adelanto de las ayudas que han sido otorgadas a ese perceptor, ¿no? O sea, si un agricultor, un ganadero o un pescador ha solicitado una ayuda al Gobierno de Canarias y se la han aceptado, se le adelanta porque el Gobierno de Canarias normalmente tarda varios meses, muchos meses, en abonar esa ayuda.
esa es la parte positiva de que el productor tiene liquidez antes. La parte negativa es que tiene que pagar unos intereses, aunque sí es verdad que son ventajosos. Vale. Están hablando de un tercio de lo que tendría un crédito normal, un tercio de los intereses. Por lo tanto, es intereses reducidos, pero claro, hay que pagar unos intereses. Habrá agricultores o ganaderos que les interese y otros que no, pero bueno, es bueno tener también liquidez en las producciones porque los agricultores o ganaderos no cobran todos los meses sobre la marcha, tienen que producir y tardan meses. Y la parte también que nosotros insistimos mucho es que la agilización en el trámite del abono, de las ayudas dentro de la administración tiene que ser mucho más ágil, más rápido. Sí. Y le hemos propuesto varias medidas, no solo que aumente personal o incluso que digitalicen algunas tramitaciones, que sean casi de oficio automáticas, sino también que se hagan en varios plazos, o sea, que no se espere a un solo abono, sino que a lo mejor se haga semestral, cada 6 meses, sobre todo las que son de carácter documental, por ejemplo, las ayudas de importación de animales para criarlos aquí, que hay muchas dentro del POSEI, o las ayudas al sacrificio de animales que van respaldadas con un documento del matadero. Pues si tú lo único que tienes que presentar para que te den la ayuda es ese documento, pues que vayas presentando los documentos mes a mes y cada 6 meses se te haga el abono. No tengan que esperar un año y medio en recibir la ayuda. Bueno, un pasito más y bueno, una ayudita más también para poder sacar adelante todo este proyecto. Se nos quedan algunos temas sobre la mesa, pero bueno, como siempre invitamos a Teo Hernando en una siguiente ocasión a seguir hablando del sector primario y como secretario general de ASAGA, gracias por todos estos datos que nos ha facilitado y como siempre también digo, mucha suerte, ¿no? Mucha suerte y que llueva, que también yo creo que hace falta en Canarias. Sí, es necesario. Muchas gracias a ti. Gracias, hasta la próxima. Un saludo, hasta luego.